Bienvenidos amigos de Telesur, es un gusto saludarlos y presentarles la entrevista Decide. Desde el sur del sur, desde Buenos Aires, ciudad que como toda la Argentina ha entrado en veda. Los políticos tienen ahora que hacer silencio hasta el momento de las elecciones que van a transcurrir dentro de 2 días. Por eso queremos aprovechar para hablar con un hombre entrañablemente de nuestra América, uno de los más extraordinarios actores que ha dado la Argentina para el teatro, el cine y la televisión. Hablo de Darío Grandinetti. Bienvenido, Darío. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un placer enorme estar con vos. Teatro que hayas hecho en América, ¿en qué países? Bueno, en Uruguay, en Chile, en Cuba, también en Venezuela, hace muchos años. Y en realidad, donde más he hecho teatro ha sido en Colombia, porque he participado de 3 ediciones del Festival de Bogotá, que es un festival extraordinario, muy prestigioso, que creó Fanny Mickey, una argentina radicada en Colombia hace muchísimos años, que lamentablemente se nos fue. Y ¿Vas también, otra vez ahora? Sí, voy en marzo, con una gran ilusión, porque, como te decía, me gusta mucho el festival, es muy prestigioso y además me gusta mucho lo que voy a llevar, que es una obra que se llama Novecento, de Alessandro Barico, que me gusta mucho hacer. Que yo viste. Que vos viste. Que es maravillosa. Sí. Es una de las obras, por otra parte, escritas por uno de los hombres de mayor talento de este tiempo, el italiano Alessandro Barico. Que no es un autor teatral y que escribió eso a pedido de un actor amigo y que él considera que no está muy seguro de que sea un texto teatral, pero que de todas maneras le gusta haber contado esa historia. Y a mí me gusta también contar esa historia, hablar de eso, pensar que eso pudo haber sido cierto. Esa historia que transcurre durante ese periodo de la humanidad entre las 2 guerras, cuando en los mismos barcos viajaban los inmigrantes huyendo del hambre y de la guerra y los ricos que paseaban por el mundo y toda esa mezcolanza en un barco que era un mundo en miniatura, ¿no? Y ahí este personaje mágico me parece apasionante. Pero sí te ha visto mucho América en cine. Sí. Sí. ¿Qué película? Sí, ¿Darse cuenta, por ejemplo? Y sí, probablemente. Después El lado oscuro del corazón seguramente. Sí, se vio en toda América. Yo también filmé en Brasil y filmé también en Bolivia y el cine argentino, que se ve bastante en Latinoamérica, no así el resto del cine latinoamericano, que es un problema con el que estamos lidiando desde hace mucho tiempo los latinoamericanos respecto de nuestro cine, ¿no? Es una cosa más, ¿no? De la misma manera, el monopolio de la industria cinematográfica afecta a los cines emergentes, a los de Latinoamérica e incluso a algunos de Europa. En Europa tampoco se ve todo el cine europeo, salvo en pequeños circuitos de ese cine. Nosotros mismos en la Argentina tampoco vemos todo el cine español, por ejemplo, por nombrar un país que hace un cine que nos gusta. No solo le cuesta al cine latinoamericano en cada uno de los países, sino también al buen cine internacional. Absolutamente. Sí, en Italia, por ejemplo, hay una crisis enorme respecto de eso. El país que mejor se ha defendido ha sido Francia, se sigue defendiendo muy bien con eso porque tiene una cuota de pantalla muy alta y bueno, Y andando por América, como actor de teatro, siguiendo el curso de tus películas, en tus andanzas personales, ¿qué has aprendido de la América? Bueno, yo empecé a viajar en el año 84 por América y al primer país que fui fue a Colombia, luego fui a Venezuela y a Cuba. En ese viaje hice esos 3 países. Las diferencias siguen siendo enormes. En algunos lugares el dolor sigue golpeando, pero no por lo que se haga o se deje de hacer en esos países, sino por cuestiones como medulares contra las cuales es muy difícil luchar y revertir esas situaciones. Las primeras veces que viajaba sentía también, eso de una manera muy fuerte y muy marcada, que los argentinos somos muy pacatos, a pesar de que nos creemos europeos, y que nos cuesta mucho divertirnos.
Lo veía porque yo veía en Colombia, por ejemplo, incluso en Montevideo, cuando uno va a ver las cuerdas de tambores antes del carnaval, cómo se mezclan los estratos sociales para bailar, para festejar, para celebrar, para divertirse. Nosotros miramos como desde afuera. Y en los últimos tiempos, que he estado en Chile, en Uruguay, en Colombia, no he vuelto a Venezuela lamentablemente, sí a Cuba también, he visto un crecimiento notable. Hay unas diferencias muy grandes respecto de lo que se veía años atrás. Parece ser que estos gobiernos populistas están haciendo mucho mejor las cosas de lo que muchos creen o dicen, o mucho mejor de lo que a muchos les molesta. ¿Y qué sentís cuando son tan atacados? A veces hasta por la prensa que llamamos internacional, haciendo alusión a la de España, que tiene una obsesión negativa con la América Latina, porque quizás les cuesta mucho aceptar que ya no somos una colonia, pero también a veces de Francia, y ni hablar de Estados Unidos, la CNN, toda esa gente. Yo creo que es no saben. Yo tuve discusiones, yo estuve hace poco en España presentando la película del Papa y haciendo muchas notas, y por supuesto hablando de un personaje como el Papa, político. La pregunta política era inevitable y además yo no necesito que me pregunten mucho, hablo solo. Y entonces en un momento le pregunté a una periodista de un diario muy importante de allí si ella sabía, por ejemplo, que en la Argentina habían vuelto más de 1000 científicos. Si ella sabía, por ejemplo, que en la Argentina había un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si ella sabía que, por ejemplo, la Argentina en ese momento tenía un satélite propio como pocos países del mundo. No sabían nada. Fuiste cruel. ¿Sabes por qué? Porque a ellos se les están yendo los científicos dramáticamente. Bueno, pero así que le hiciste la pregunta en el momento en el que un periodista informado de España tendría que sentir o vergüenza o pena por lo que sucede. Yo creo que, no digo en este caso porque era una mujer muy informada y entendió enseguida, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe que de España se está yendo la gente, no solo los científicos. Hay una cantidad enorme de españoles que vienen a la Argentina a querer vivir como nos tocó a nosotros en su momento. Digo, no estamos por encima de nadie, ni estamos rompiendo ninguna lanza, ni creyéndonos los más vivos. Simplemente pidiendo que, che, esta mujer a la que ustedes critican tanto, hizo esto, este señor que vino del sur, que hizo esto. Tenemos universidades gratuitas, como en pocos países del mundo, tenemos ahora una universidad en cada provincia, hay escuelas construidas, qué sé yo, y sobre todo hay un pulso político, me parece a mí, puesto de manifiesto como herramienta fundamental, que te dan unas ganas. A mí me dan ganas de tener, si yo tuviera 15 años menos, me hubiera metido a militar, te lo juro, y a hacer algo. Hablar de la película del Papi, del personaje, es un tema que me habita, así que lo vamos a hacer más adelante. Pero quería reflexionar sobre los riesgos que implica para un artista incursionar en estos terrenos de la política y demás. A veces hay una especie de decepción. La gente no quiere que su actor favorito, el que te ama como actor, escuchar una opinión política, porque eso quiere que no le interese y que te quiere quitar el derecho de hacerlo. Sí. Y seguramente además has padecido que haya obras, sé por ejemplo de Novecento, que es una gloria teatral, que algunas críticas fueron escamoteadas, que no aparecieron, que has tenido que pagar por esto. ¿Cómo, después de vivirlo, cómo vas con este tema? Mira, hasta no hace mucho yo decía, y sostengo, yo no me siento perseguido, la verdad. Yo podría especular con que algunas cosas han ocurrido y que por algo es que han ocurrido. El caso de Novecento fue el que me demostró que sí, bueno, no tuvo cobertura periodística del medio importante de la Argentina. Y llama la atención porque no es habitual que una obra se estrene en la calle Corrientes con un autor como ese y que no despierte ningún interés de un medio que se ocupa de todas las obras y de... Más allá de eso, yo no puedo asegurar que me haya perdido trabajo por eso. Y lo digo porque además la realidad nos indica que ni en la televisión pública argentina estamos todos los actores, somos kirchneristas. No, hay actores que no lo son. Y del mismo modo, en los canales que dependen del grupo Clarín, hay un montón de actores kirchneristas.
Y en su momento yo fui invitado a participar de un programa en ese canal y no, bueno, después no se llegó a un acuerdo, pero en Tenían la intención. Sí, absolutamente, sí, real. Y yo le creo a Suar, que me lo dijo, y él sabe lo que yo pienso, nos dijimos todo, pero no había ningún problema. Resulta aliviador. Sí, sí. Por eso digo, yo nunca me cargué. Ahora hablemos de lo que es el artista participando con sus ideas. Quiero decir, esto vos me preguntabas, la gente viene y te hace... La gente es verdad que no le gusta. Pero yo creo que es ahora porque es la política. A la gente tampoco le gusta. Yo no creo que a la gente le hubiese gustado ver a Halcón al otro día de hacer Hamlet en la cola del pan. Le hubiese resultado una especie de decepción. Ahora, que eso es una cosa. Ahora, que a mí no me impidan expresarme como ciudadano, que a mí me impidan, mejor dicho, expresarme como ciudadano, o que no lo toleren o que les parezca mal, yo eso sí que no lo concibo. Eso sí que no lo concibo porque incluso cuando... Pero te han dicho... ¿Por qué te metes? Es decir, la pretendida buena conversación, Darío, ¿para qué? Si no vale la pena. No, así no. No, ¿para qué? No. Siempre es... Mira vos, qué nacional y popular, eso me dijo una mujer un día en una playa en Cuba. Mira vos, qué nacional y popular sos vos. Y me sorprendió tanto que no me dio tiempo ni a responderle, y el marido que estaba al lado se dio cuenta del mal momento que podíamos pasar todos y se la llevó a la mujer. Cuando te hablan casi de manera... usted explíqueme por qué la vota. Usted me tiene que explicar. Yo no le tengo que explicar. ¿Por qué le tengo que explicar? Digo, usted en todo caso le tenemos que explicar el 54% de la gente que la votó, no yo solo. Pero bueno, dicho esto, el porcentaje de la gente que de lejos te hace o te apoya es muchísimo mayor. Porque hay mucha gente a la que le parece muy bien que uno se moje, que uno se la juegue. Vamos a hablar del papel del Papa después de la pausa, habitarlo, pero eso nos va a dar fundamentalmente pie a hablar del rol que está desempeñando y que toda América en estos momentos puede decirse que celebra. Y vamos a hablar de la inclusión. ¿Qué hablamos? Pues has ganado un premio muy importante, el Emmy Internacional, sí, haciendo mejor actor en televisión por la inclusión. Sí. ¿Cómo concebís la inclusión? ¿De qué hablamos cuando se habla de esto? Aunque pueda parecer en el enunciado un tanto obvio. Con Darío Grandinetti, nuestra entrevista de CIDE de hoy en Telesur vuelve en instantes nada más. La entrevista decide, entre otras cosas, de qué lado del mundo estamos. Por ejemplo, del lado de los artistas, de los actores, en este caso como Darío Grandinetti, que en días de veda política está compartiendo con nosotros este programa de hoy en toda América, como hombre que es, además de esta América entrañable, que incluye hoy día quizás como nunca, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Sí, a ver, ¿qué hablar? ¿Qué es la inclusión? Lo contrario a excluir. Es tan sencillo como eso, porque es más fácil de entender y de explicar qué es lo que significa correr a alguien por su condición sexual, por su raza, por su ideología, sobre todo por ser extranjero. Es esto, nada más que esto, decir, mira, vengan acá, somos todos, esto es la patria grande, no es un verso la patria grande, no es un enunciado, no puede ser un eufemismo, o más que un eufemismo, una entelequia. ¿Qué puede ser, Darío, lo que irrita a un sector de la población cuando se da pie a esa inclusión? ¿Es egoísmo nada más? ¿Es rencor de clase? Mira, no lo sé, es muy difícil de explicar, porque por otra parte... hay trabajos que en determinados países están como predestinados a extranjeros. En Europa, por ejemplo, en muchos países de Europa, hasta no hace mucho, los empleados en Suiza eran españoles e italianos. Eran los empleados que atendían los bares. Es así, entonces, porque ellos parecía que no están dispuestos a hacerlo.
En la gran época de España, del dinero, del buen vivir y también había un montón de trabajos que los españoles no hacían. Y entonces ahí están los ecuatorianos y los peruanos y los argentinos, en el 2001 sobre todo, haciendo esas tareas que son de plomería, de albañilería, de electricidad, de lavacopas. Ahora, si se cree que el extranjero, para lo único que está capacitado es para eso, ahí sí hay un problema real de falta de inclusión. Es decir, te traigo, pero para que seas empleada doméstica y nada más. Bueno, una de las cosas lindas que ha ocurrido, Darío, en esta América, en varios países, tomemos Ecuador, por ejemplo, ni hablemos de la Argentina. Sí, para no parecer, sí. Ecuador han vuelto ecuatorianos de España un montón. Qué bueno poder traerlos de nuevo. Pero claro, bueno, yo he estado en Ecuador también, no trabajando, de paseo. He tenido la suerte de poder ir a pasear a Ecuador y se nota. Porque ahí se trata de incluirlos de nuevo en tu país, en el lugar donde preferís estar. Sí, porque nadie que se va por circunstancias laborales está exactamente donde quiere estar, sino donde no tiene más remedio. Sí, claro. Yo en el 2001, 2002 y 2003 yo me quería ir a vivir a España. Tenía la posibilidad de tener trabajo en España, la fortuna de que me ofrecieran trabajo, y en la situación en que estaba la Argentina, ¿cómo no me iba a ir a Ahora, qué locura pensar en lo que fue el 2001 con tantos que se iban. Yo tengo un amigo que tiene SIDA y que se tuvo que ir porque aquí ya no tenía remedios y que ahora volvió porque allá no tiene remedios. Claro. Bueno, sí. Yo en esa época que viajaba mucho veía en Ezeiza escenas desgarradoras. De verdad, de familias despidiéndose, los hombres se iban, dejaban, yo uno veía que dejaban a su mujer, a los niños chiquitos, y después te ponías a hablar con ellos, ¿qué vas a hacer? Y no sé, tengo un amigo que me dijo que a lo mejor un primo que tiene un bar necesita A ver qué hacían señores grandes como yo. La diferencia era que yo iba, trabajaba, tenía grandes trabajos, grandes sueldos, digo, la situación no era la misma, pero veías todo eso. Bueno, yo siempre digo, a mí me quitó las ganas de irme de la Argentina, Kirchner. Nada menos que eso. Ahora, hay alguien que se fue un día y de pronto se convirtió en el hombre más importante, no sé, no podría decir poderoso, del mundo, que también se fue en un viaje común y corriente. Sí. Y estando allá lo designaron Papa. Sí. Y te tocó hacer el personaje del Papa. Sí. ¿Qué cosas aprendiste de Francisco? ¿Qué cosas quisiste saber y supiste para poder llevar adelante el rol? Que es de una coherencia increíble el tipo. El que conoce a Bergoglio, no, que así se llamaba. Sí, Jorge Bergoglio, el que conoce a Jorge Bergoglio, no se sorprende de Francisco, como muchos nos sorprendimos. Sobre todo aquellos que no estamos, yo no había seguido su misión pastoral, ni mucho menos, salvo ese episodio del que se lo acusó de alguna manera, pero de eso también investigué bastante y también hay un testimonio de él que se presentó como testigo en el juicio por los jesuitas. Es un hombre de una coherencia abrumadora, de una humildad y de un desapego incluso por ese poder del que vos hablás. Él, evidentemente, a ver, el Papa es el Papa es el líder del Estado Vaticano. Es un político. Un estadista. Un estadista. Yo creo que lo que nos sorprende es que esa política del Estado Vaticano se está ejerciendo en dirección a nosotros, en eso que siempre le hemos reclamado a la Iglesia como institución, que se ocupara de las minorías. Es que lo más grave de las cúpulas eclesiásticas de nuestra América, Darío, ha sido darle la espalda a la doctrina cristiana. Yo de muchacho, lo primero que leí en mi vida, que me impactó, tendría 14, 13 años, cuando hacía catecismo, un poquito antes todavía, vinculado a las cuestiones de la política, de la economía, de la justicia, de la igualdad, estaban en la doctrina social de la Iglesia. Verla
es quererla, esa doctrina social. Claro, pero, sí, y él pone el acento en eso, y lo hacía antes. Yo creo que una de las cosas que debe lamentar él es no poder callejear, como dice él, que es como según que él habla de Jesús, dice Jesús andaba por la calle y la Virgen María también, que era bastante callejera, dice. Entonces, eso es. Entonces, transmite una fe que vos decís, pero che, sí, a mí me reafirmó mi fe en el ser humano, en la condición humana. Porque él habla como un ser humano hacia otro ser humano al que le hace saber que no pasa nada, podés no ser religioso y ser espiritual. ¿Y qué le pasa a la derecha con él? Por ejemplo, en la Argentina algunos se sintieron desencantados porque tenían una expectativa diferente por el rol que antes había desempeñado al frente de la Iglesia. Y uno ve, tanto en la Argentina, ni hablar en Estados Unidos ahora cuando estuvo, la Fox News y toda esa gente que podríamos llamar extraña ya, en su manera de hacer el periodismo y de ver el mundo, fueron muy duros con él. Bueno, aquí también. A lo mejor no a tal punto de ser duros como allí, pero ya no es lo mismo. Ya no se lo trata de la misma manera. Ya se volvió peronista. Pero, ¿no? Dicen, Francisco es kirchnerista. ¿Usted cómo va a recibir a la presidenta? Es una cosa que yo nunca vi, tanto tupé, digo, de querer marcarle la agenda al Papa. Digo, usted es un Papa argentino, que lo primero que hace es invitar a la presidenta argentina y la sigue invitando. Hermano, es para estar contento, no es para enojarse. Sí, ver a alguien que puede tener gravitación en solucionar lo que vos y yo pensamos que no íbamos a ver, yo todavía un poco más que vos por una cuestión generacional, que Cuba pueda ser respetada sin ceder nada de su dignidad por los Estados Unidos, que haya acercado, que haya establecido algún puente, porque algún puente ha sido de Francisco, evidentemente. Absolutamente, además lo construyó sin que nadie se enterara a ese puente. Cuando mostró el puente, lo mostró ya hecho. Dijo, ya está, se van a juntar, y él había trabajado. Y anda a saber en lo que estará trabajando ahora, que no nos enteramos. Yo confío mucho en que él logre la paz en Oriente Medio. Yo confío mucho en la jugada de declarar el Estado de Palestina, de reconocerlo como es. Y les molesta eso. Pero no que sea político, porque también leía el Papa político. ¿Y qué Papa no lo es? Es el jefe del Estado del Vaticano. ¿Cómo no va a ser político? O a ver si... Es como la democracia. La política molesta cuando no está, no es funcional a quienes son normalmente el poder, lo establecido, el establishment, como le queremos llamar. Como si Juan Pablo II no hubiese tenido nada que ver con el derribo del muro. Sí, hacía política. Lo que pasa es que para otro lado. Hubo otros papas que gravitaron mucho en política, pero para mal. Hay que tomar nada más la Segunda Guerra Mundial. Absolutamente. Entonces este es el Papa político. No, Yo creo que es un Papa estadista. Sí. Que ve, que tiene una concepción que está por encima, incluso hasta del gobierno íntimo del Vaticano. Él ve que tiene una posibilidad de ejercer una influencia positiva en muchísimos países. En estos acuerdos, por ejemplo, verlo a Obama, salir a recibirlo al pie de la escalerilla del avión. Nunca un presidente de Estados Unidos esperó a nadie. Un presidente negro de Estados Unidos recibiendo a un papa latinoamericano. También, hemos visto cosas inesperadas, no nos podemos quejar. No, nos ha tocado un momento de la humanidad realmente muy cambiante y muy rico y muy... Sí. O sea que tenés un poco más de fe en muchas cosas. Sí, va a ver... Sí, en el hombre, sí, pero la tenía, me la confirma, porque él hace hincapié en eso, en la tarea pastoral poniendo el cuerpo. Y es lo que hacemos los actores, poner el cuerpo. Y en el mundo en general, en nuestra América en particular, esta América que ha dado saltos, que ha hecho cosas formidables de inclusión, pero que es muy agredida. Sí, de afuera y de adentro. Hay mucho... ¿Cómo ves esa pulseada? Tengo esperanza porque en la Argentina y en otros países de Latinoamérica se ha recuperado por parte de la juventud la ilusión en la política y el reconocimiento que la política es la herramienta. Y entonces en ese sentido yo creo que si los jóvenes están atentos yo creo que somos más los buenos.
en el mundo. El problema es que todos creemos que formamos parte del lado de los buenos. Está bravo, esa es el la 1% del poder económico está concentrado, 1% contra la mitad de la humanidad. Y también nuestros países latinoamericanos, incluso aquellos en los que gobiernan presidentes sensibles a esto y presidentas, también ahí adentro está enquistada la cosa, también hay mucha cosa interna. Mirá Dilma, lo que le está pasando, lo que pasó en Paraguay, y bueno, y lo que pasó en Ecuador en su momento, y en Venezuela, con Chávez y luego con Maduro. Sonrío porque estoy pensando en que se nos fue el tiempo y que fue una maravilla poder conversar con vos, pero el mejor momento fue el actoral. Ese en el que dijiste cómo es que te encaró esa señora y te dijo lo que te dijo. Sos un actor tan de alma que ese fue el instante insuperable. Muchas gracias, Darío. No, gracias a vos. Darío Grandinetti, un extraordinario actor del que me siento muy feliz de sentirme amigo acompañándonos en la entrevista Decide. Decide cosas. Cuando usted deja de ver el programa, algo puede haberse modificado. Esperemos que para bien. En ese sentido, la entrevista puede decidir. Amigos, nos reencontramos en el próximo lunes y será un gusto como siempre.